Chaguaramo. Bueno, ya escampó un poco, pero lo cierto es que fue un palo de agua terrible. Están todos por allí. Areli, Yexa. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Déjame ver si puedo poner esto en presentación. Que aparezca la pantalla. Ya, presentar un momento. Ok, ustedes allí lo están viendo, ¿cierto? Aló. Profe, no le logro escuchar. Bueno, Se ve negro, profe. sí, no logran ver la lámina. No, se ve en negro. Ya. Profe, ¿me escucha? Profe, sí. aquí está lloviendo y cada vez que llueve aquí se me cae el internet por si las moscas sí, no vaya a ser que se me caiga para que sepa. Creo que ya se cayó. Amor, verifica si el wifi está activo ahí. Es que siempre se pone así patético con estas lluvias. A mí se me cayó ahorita. Bueno, vamos a... Quería sacarlo, pero... Ahí sí se ve, profe. Ahí sí, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno, nada, vamos a dar inicio a la clase de hoy, donde vamos a estar ya entrando en materia con lo que es el contenido. Fíjense, yo les comentaba a quienes estuvieron conectados la semana pasada, ya ustedes tienen publicado allí el sílabo, el temario. Ese sílabo o temario ustedes tienen que hacer una aprobación del mismo. Yo no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Esta materia, les comentaba, no tiene examen, no se presenta examen, sino que van llevando a través de trabajo todo lo relacionado
al desarrollo de las evaluaciones, pues, algunos trabajos, algunos mapas conceptuales, etcétera. Así es como se evalúa esta materia. Los trabajos tienen una estructura y una forma de evaluación que yo se las voy a pasar vía anuncio para que ustedes vean cuánto vale cada uno de los cuando son trabajos de desarrollo, investigación, cuánto vale cada uno de los componentes de ese trabajo, desde portada, bibliografía, desarrollo, ortografía, redacción, todo eso. ¿Qué es lo que estamos procurando nosotros los profesores del ISUM a este nivel? Ustedes futuros profesionales del área de administración de empresas, mención recursos humanos, tienen que ya comenzar a hacer un esfuerzo, además que se lo van a exigir en su trabajo de grado, por mejorar la redacción, mejorar en aquellos casos que haya que mejorarlo, pues aquellas personas que tengan que mejorarla, mejorar la ortografía, para que entonces en el momento que ustedes vayan a hacer su trabajo de grado, bueno, todo lo que tenga que ver con interpretación, redacción, análisis, lo puedan hacer de manera ordenada y como se esperaría que hiciese un profesional a este nivel. Por ahí Arelis está levantando la mano. Adelante, Arelis. Ajá. Es que se ve negra otra vez la pantalla. ¿En serio? Ya no se visualiza otra vez. Sí. ¿Qué es eso? Vamos a ver otra vez, pues. ¿Y ahora? Ahora sí, otra vez. Ok. Bueno, fíjate, comentaba eso. Entonces, es importante que ustedes lo vayan poniendo. Más que un tema de evaluación, por querer de alguna forma hacer tensa la relación alumno-profesor, lo que se quiere es más bien que ustedes vayan desarrollando esa habilidad para que cuando llegue el momento de hacer su trabajo de grado, su anteproyecto y luego su trabajo de grado lo puedan ir desarrollando sin ningún inconveniente desde el punto de vista de lo que es la redacción, el contenido, cómo se elaboran las citas, el tipo de citas, etcétera, etcétera. Entonces ese material, ustedes tienen ahí un material ya en la plataforma, y ahí la forma como se van a evaluar los trabajos se las tengo que pasar también, o se las voy a guindar en la plataforma y además se las voy a pasar vía anuncio. Ok, fíjense una cosa, vamos a comenzar ya a tratar el tema de lo que es la administración de procesos de personal y cuál es el impacto que tiene esta materia para efecto de ustedes en su formación como profesionales. Yo decía la semana pasada que uno como profesional en el área de recursos humanos, uno tiene clientes internos a los cuales uno tiene que dar respuesta y atender sus inquietudes y responder a las interrogantes que tenga cuando se da la dinámica de la relación laboral. Esa es una responsabilidad que nos corresponde en buena parte a nosotros, por quienes trabajamos en el área de recursos humanos, si el punto a tratar tiene que ver con lo que es la administración de ese capital. Y por supuesto, juega un papel importante los supervisores. Los supervisores también se encargan de dar respuesta a sus trabajadores o a sus supervisados sobre los diferentes asuntos que ellos tratan, o sobre los cuales ellos pudiesen tener algún interrogante, pudiesen tener algún aspecto que necesitan una respuesta con respecto a lo que es la vida que hacen ellos desde el punto de vista laboral en la organización. Esta materia de administración del proceso de personal se encarga de orientar la formación de ustedes, futuros profesionales del área de recursos humanos, en revisar todos esos procesos de personal, qué se da en cada uno de ellos, qué cosas debemos nosotros
manejar de primera mano para poder atender a nuestros clientes internos, bien sean los trabajadores o los accionistas o dueños de las organizaciones. Ellos también se convierten en clientes internos de nosotros y que en algún momento nosotros tenemos que dar respuestas a algunas interrogantes o planteamientos que ellos nos hagan. Entonces, sobre la base de lo que se vive hoy en día y lo que actualmente uno debe conocer, yo me voy a encargar de orientarlo en diferentes aspectos que ustedes tienen que revisar y que tienen que manejar y conocer. Entonces, fíjate, por supuesto que las relaciones laborales están enmarcadas en una estructura legal laboral de la cual ustedes tienen que conocer, ustedes tienen que manejar también, pero yo siempre aclaro desde el principio de esta materia que tienen que verla no como unos abogados. ¿Qué les quiero decir con esto? Nosotros tenemos diferentes leyes que rigen la materia laboral y esas diferentes leyes tienen un articulado sobre el cual nosotros debemos conocer para poner en práctica o ejecutar la orientación que da el marco legal. Ahora bien, esa orientación y ese conocimiento que nosotros debemos tener no es enfocado a un estudioso de las leyes, o como lo haría un estudioso de las leyes, sino como un conocedor de una materia que tiene que ver con el capital humano y sobre cuál las cosas, todo lo que circunda a ese trabajador debe ser conocido por nosotros, porque con base a ello nosotros en algún momento determinado nos veremos en la obligación de atender o nos veremos en la necesidad de responder algunas interrogantes o situaciones que los trabajadores y los accionistas demandan de nosotros como profesionales del área. Entonces es con esa visión. ¿Por qué les hago esta aclaratoria y esta advertencia? Porque yo les voy a hacer en un momento de la materia un paseo por una cantidad de artículos que están vigentes en el cuerpo legal laboral y que ustedes no vayan a pensar que bueno, que ustedes se tienen que aprender el contenido a cada uno. Ustedes lo que se tienen que aprender es que existen aspectos que tocan las leyes y que nosotros en las organizaciones debemos convertirnos en unos garantes de que esos aspectos puedan ser cubiertos de manera estructurada y además conforme lo exige la ley. No tanto por el tema de la sanción, porque en realidad eso no es lo más importante aquí, sino que toda relación laboral está regulada por una cantidad de aspectos que nosotros como administradores del capital humano y los supervisores de la organización deben conocer. Para mí siempre ha sido una pelea con los supervisores de las organizaciones, en el sentido de que yo les digo, oye, ustedes tienen que conocer sobre algunas, sin ser unos expertos, tienen que adquirir conocimiento sobre algunas regulaciones que tiene la relación laboral para que no caigan en error. Porque entonces muchas veces dicen, no, eso es recursos humanos. Claro, así es fácil. Pero tú como supervisor puedes dar respuesta, tal vez no con la profundidad técnica que pudiese dar la gente de recursos humanos, pero no te ves desdibujado como supervisor porque tienes conocimiento sobre el aspecto o el marco legal que rige la relación laboral. Y eso es importante, pero bueno, los supervisores les cuesta un poco entenderlo, ellos prefieren muchas veces, no, eso es con recursos humanos, busca recursos humanos. No los culpo, pero creo que de la otra forma ellos se harían un poco más fuertes desde el punto de vista de lo que es su presencia como supervisores, porque demostrarían que tienen conocimiento no solamente en el aspecto técnico de lo que se hace en los cargos que ellos supervisan, sino que además tienen conocimiento de todo lo que tiene que ver con el relacionamiento laboral, sobre todo porque son supervisores, son líderes de grupo y hay algunas cosas que ellos deberían estar
conociendo. Dicho esto, entonces vamos a pasar a revisar cómo funcionan las organizaciones, qué cosas nosotros tenemos que tener en consideración a la hora de administrar el capital humano cuando hacemos gestión del talento humano en las empresas. Entonces, piensen, hay un enfoque que habla sobre las organizaciones, que ese enfoque tiene su fundamento en la teoría general de los sistemas. La teoría general de los sistemas fue desarrollada a mediados del siglo pasado y Se acaba de desconectar ahorita, ¿va? Me imaginé que se iba a desconectar esa mierda. susceptibles de ser modificados o influenciados por todo lo que entre ellos y todo lo que ocurre externamente a ellos. Y quienes componen a ese organismo o a esa organización es cada una de las cosas que ocurren en esos elementos, el relacionamiento que se da entre ellos y cómo se da la dinámica de cohesión entre los diferentes componentes. Las organizaciones son así. Las organizaciones tienen como entrada materias primas que van a ser transformadas, la energía va a ser transformada, las personas van a ser transformadas, recursos económicos y materiales van a ser transformados y la información que entra en la organización, vista como un sistema, va a sufrir un proceso de transformación. En ese proceso de transformación se da un relacionamiento de los diferentes departamentos y quienes integran esos departamentos, los seres humanos que integran esos departamentos, en una dinámica diaria. La ejecución de los cargos de esa organización, cada uno con un diseño, cada uno orientado por cada uno un objetivo, hace que se produzca una salida. Esa salida se ve expresada en algún producto, en algún servicio que se genera en la organización, se genera información y las personas que forman parte de toda esa dinámica también son transformadas. Cuando tú trabajas en una organización donde tú te tienes que adaptar a las normas políticas, a los procedimientos, al estilo de organización, al estilo de liderazgo, de supervisión, todo ese efecto produce en ti una transformación. Y cuando tú tienes tiempo en las organizaciones, y eso es lo que construye en las organizaciones la cultura organizacional. De alguna forma hay un lineamiento, un patrón que se sigue desde el punto de vista comportamental, desde el punto de vista de lo que espera la organización de ti como trabajador, de lo que espera la organización de ti cuando estás ejecutando algún cargo. Y eso hace que tú, desde el punto de vista personal, también transformes. Adoptes algunos hábitos, ya tú traías algunos hábitos, puedes moderar esos hábitos, puedes cambiarlos, puedas generar hábitos nuevos, estilos de vida, filosofía de vida. Todo eso es producto de lo que ocurre en las organizaciones. Entonces nosotros somos unos seres sociales que cuando estamos inmersos en algún sistema, no estamos exentos de ser transformados por ese sistema del cual nosotros formamos parte. La sociedad, mi urbanización, mi barrio, la zona donde el club donde yo hago deporte, todo eso son sistemas y la forma como se genera la dinámica en cada uno de esos sistemas produce en nosotros, los seres humanos, algunas transformaciones. Y nosotros a su vez formamos parte del proceso de transformación de esos sistemas. Así funcionan las organizaciones.
Cuando eso es así, en esa dinámica que se da de los trabajadores, visto o interpretado con la teoría general de los sistemas, todo lo que ocurre en ese proceso de transformación de la gente, quienes administran ese recurso, sabes que en las organizaciones hay gente que administra el recurso financiero, el recurso económico, hay quienes administran el recurso material, hay quienes administran todo el proceso productivo, hay quienes administran todo el proceso de información, de marketing, de publicidad. Nosotros o a nosotros nos corresponde administrar el recurso o capital humano, que hoy en día ha tenido un enfoque más orientado a denominarlo capital intelectual. ¿Por qué capital intelectual? Producto de esas transformaciones que se dan en las organizaciones cuando está en su dinámica, la gente va adquiriendo conocimiento de cómo se hacen las cosas, del por qué se hace, de cuáles son los procesos, cuáles son. Entonces, la gente va incorporando ese conocimiento a su integridad y esto se convierte en un capital intelectual. Yo discutía hace un momento con una persona sobre este punto en mi trabajo y yo le decía, mira, lo que pasa es que muchas veces los supervisores pensamos que cuando se nos va la gente, la organización no pierde. Y la organización pierde mucho. ¿Por qué? Sobre todo cuando son personas que ya conocen la organización, que ya están habituadas a trabajar, que ya conocen las políticas, las normas, procedimientos, toda la cadena del proceso productivo. Cuando se va alguien que forma parte de esa estructura o de ese sistema, afecta al resto. Tú tienes un elemento menos que ya conocía cómo se hacían las cosas, que ya tenía varios pasos adelantados, y cuando te toca incorporar una persona nueva, si bien es cierto, tú la puedes meter con el perfil que tenía esta otra persona, igualmente vas a necesitar un tiempo para inducirlo, socializarlo, para que esta persona vaya adquiriendo conocimiento, porque es una organización nueva y todas las organizaciones tienen particularidades, tienen una cultura, una identidad propia. No todas las culturas organizacionales son iguales. Cada una tiene, según su estilo de dirección, su estilo de liderazgo, su estilo de supervisión, su estilo de administración, van a tener una forma, una identidad distinta al resto. Entonces, cuando tú incorporas una persona nueva, nosotros hacemos una gestión de captación y selección de personal, donde buscamos un perfil según lo que está establecido en el manual de análisis y descripción de los puestos de trabajo. Sí, tú puedes obtener desde el punto de vista de lo que son las competencias, de lo que son las habilidades, destrezas, conocimientos que requiere esa persona para desempeñar ese cargo, tú pudieses conseguir a alguien. Sin embargo, siempre va a requerir de un tiempo de adaptación, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de socialización con la organización. Y en ese tiempo tú vas a tener personas entrenando y vas a tener esas personas aprendiendo. Se dan muchos eventos donde lamentablemente hay propensión a cometer errores en la ejecución, hay propensión a no cumplir con ciertas premisas que se tenían establecidas en cuanto a lo que es los procedimientos y las normas que se deben seguir en la organización. Entonces, cuando tú lo ves así, tú dices, oye, la organización perdió, definitivamente perdió. Entonces, no podemos ver con alegría cuando alguien se nos va o nos roban a alguien porque le estamos ofreciendo un poco más de dinero. Eso quiere decir que algo está ocurriendo en mi organización donde yo no estoy reteniendo el capital humano de la misma y tengo que revisar aquellos aspectos que me ayudarían a retener mi capital intelectual, mi capital humano y que no se me vaya.
toda esa concepción la tienen que aprender ustedes desde el punto de vista organizacional. Así funcionan las organizaciones. Esto no lo tiene que saber la gente de producción, no lo tiene que saber la gente de mercadeo, no lo tiene que saber la gente de finanzas. Son ustedes como técnicos que lo deben saber e impartir sobre esas direcciones, esa gerencia, esos líderes, cierto conocimiento. A eso me refería yo, en que ellos deben conocer ciertos aspectos relacionados a lo que es administrar capital humano, porque al final son ellos como líderes y supervisores quienes administran directamente o de primera mano a ese capital intelectual o humano de la organización. Y nosotros técnicamente podemos dar directrices, igual como el que lleva la parte financiera técnicamente puede dar algunas directrices sobre cosas que se deben hacer para tener un mejor rendimiento desde el punto de vista económico, financiero de la organización, tener salud financiera. Está la dirección, quienes toman decisiones y quienes hacen, bueno, vamos a realizarlo de esta u otra forma. Entonces, nuestro rol es ese en las organizaciones. ¿Cuáles son esos diferentes procesos que debemos conocer nosotros y no hacernos especialistas en alguno de ellos? Fíjate, la recomendación que yo le doy a los profesionales que se están formando es: háganse profesionales integrales. Eso te va a dar una ventaja competitiva a la hora de tú salir al mercado a trabajar. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, ok, el reclutamiento o captación y selección te puede gustar mucho. Eso no se le quita a nadie. Tal vez eso es lo que te hace sentir mejor. Pero no por ello vas a dejar de conocer y manejar con cierta profundidad de un profesional en el área de recursos humanos sobre administración de sueldos y salarios, sobre lo que es la planificación y evaluación de personal, sobre lo que son las relaciones laborales, incluso todo lo que tiene que ver con el tema pago, nómina, legislación, todo lo que tiene que ver con servicios y prestaciones o beneficios, todo lo que tiene que ver con seguridad y salud laboral, o higiene y seguridad industrial. Hoy en día aquí en Venezuela se llama seguridad y salud laboral. Todo lo que tiene que ver con capacitación y desarrollo de personal. Entonces, fíjate, tú tienes que, así te llame la atención y te sientas más cómodo desarrollando cualquiera de ellas, que eso es auténtico, no deja de hacerte menos profesional. Sí pienso que debe haber, y es mi recomendación, debe haber una preocupación de uno como profesional por aprender y manejar el resto. Por aprender y manejar el resto técnicamente y en la práctica. Eso te hace integral como profesional. Es igual que el médico. El médico sale cirujano. Ok, es un médico cirujano. Él se especializa luego, pero nunca deja de ser médico cirujano. Así es el caso de ustedes. Ustedes van a ser unos administradores de personal. Ustedes deben conocer de todos estos procesos de personal. Y bueno, si te quieres especializar en alguno de ellos, chévere, o en algunos de ellos, chévere, pero no puedes dejar de conocer el resto. Hay gente que se encasilla, no, a mí me gusta la nómina. Bueno, eso está bien, eso no está mal, pero tú eres un profesional del área de administración de personal, o de recursos humanos, o de capital humano. Tú debes conocer el resto de los procesos que tienen que tener alguna relación con, o deben, o tienen alguna relación con lo que es administrar ese recurso. Eso te hace, frente a tus clientes internos en la organización, te hace ver con mayor nivel de profesionalismo, y frente a la dirección te hace ver como un profesional integral. Y bueno, siempre está el aspecto de tú ir paulatinamente actualizándote en conocimiento, porque siempre van saliendo corrientes, tendencias, teoría nueva en este proceso o en estos procesos, formas de hacer las cosas en cada uno de estos procesos. Igual es el médico.
El médico se tiene que estar actualizando en los cambios que se dan en el mundo científico. El abogado tiene que estarse actualizando los cambios que se dan en el mundo, mundo legal. El arquitecto, las nuevas tendencias, el ingeniero, las nuevas formas de hacer cálculos y hacer estudios de materiales, etcétera, etcétera. Esa es la vida del profesional, estarse actualizando constantemente, y eso amerita. Hoy en día afortunadamente tenemos la facilidad de la autopista de la información, como son las redes que existen, y ahí, a través de ellas tú puedes obtener información de primera mano. En otros tiempos tú tenías que irte a meter en una biblioteca, a buscar libros y a ver cuáles eran los últimos libros que habían salido y ponerte a leer y encima. Hoy en día tienes facilidades que te pueden dar o te pueden brindar una versatilidad, una versatilidad mucho más profunda a la hora de tratar aspectos relacionados a tu actualización desde el punto de vista profesional. Ahora fíjate, ¿para qué tú haces administración de procesos de personal? Que lo hemos venido hablando. Cuando tú administras el talento humano, tú de alguna forma, y tú proyectas eso sobre el resto de la organización, los supervisores, tú de alguna forma lo que lo estás invitando es a que haya estabilidad en el trabajo, a que el clima laboral sea adecuado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, desde el punto de vista de liderazgo y supervisión, personas capaces de atender inquietudes de trabajadores, personas capaces de canalizar esas inquietudes, de responder a esas inquietudes, interrogantes, y que el trabajador se sienta atendido, en ese momento el trabajador empieza a sentir que su rol en la organización es tomado en cuenta. Muchas veces tú dices, bueno, pero es que la gente va a ganarse un dinero. Sí, eso es verdad, eso es cierto. Pero bueno, yo te invito, ten un trabajador que tú le pagues muy bien y que lo que hagas es maltratarlo en la organización para que tú veas qué va a ocurrir. Si le estás pagando bien es porque el trabajo de él o el cargo que está desempeñando o la responsabilidad que tiene lo amerita. Es decir, que esa persona tiene el conocimiento, las competencias para desarrollar ese cargo que es importante y cuya paga es interesante, pero bueno, si tú lo maltratas, ese trabajo se te va a ir. Entonces, ¿qué es maltratar a un trabajador en una organización? Es no atender a las inquietudes que tenga, es no dar respuesta a las interrogantes, es no construir canales de comunicación entre ese trabajador y quienes lideran sus equipos de trabajo o quienes lo lideran a él desde el punto de vista del equipo de trabajo, es no tomar en consideración aspectos relacionados no solamente al mundo laboral. Mira, esa persona que va a una organización tiene una familia, vive lo mismo que vives tú desde el punto de vista de la realidad social. Hoy en día en Venezuela el tema del transporte, el tema de la alimentación, el tema de la inflación, el tema del dólar paralelo, el tema de lo caro de la vida, todo eso lo vive un trabajador en una organización, y hay situaciones en las cuales tú tienes que detenerte a pensar sobre esa realidad, y desde el punto de vista de la gestión de la administración de ese capital humano, tratar de buscar algunas soluciones que, sin comprometer el aspecto financiero de la organización, tú puedas de alguna forma hacer que él se sienta atendido y tratar de dar respuesta dentro de las posibilidades a esa realidad que él está viviendo. Eso muchas veces los trabajadores lo entienden. ¿Ves? Hoy en día se habla de salario emocional. Es aquello que tú le puedes dar al trabajador que no necesariamente es medido en metálico, es decir, en moneda, sino que tiene que ver con algunos beneficios, tiene que ver con
algunas formas de tratar aspectos asociados a lo que es la calidad de vida de ese trabajador, tanto en la organización como en su hogar, y que de alguna forma le da alivio al trabajador a la hora de llevar la cotidianidad o llevar su vida diaria. Entonces, esas cosas tienen peso para el trabajador. Esas cosas hacen que la planta de trabajo sea estable, que la organización sea estable. Preocuparte por el desarrollo y del potencial y las competencias de ese trabajador. Motivas al personal. Y esa motivación, esa inversión que tú estás haciendo en ese talento humano, ¿en qué se traduce? Oye, en elevados índices de productividad y calidad en lo que se hace. Y cuando tú elevas índices de productividad y calidad en lo que se hace en la organización, o tú contribuyes desde el punto de vista de la administración de ese capital humano, y generas todos los puentes para que los supervisores y los líderes vayan en esa misma línea, cuando tú logras hacer eso, con tus directrices, desde el punto de vista de lo que es la gestión del capital humano y el entendimiento de esa realidad, tú elevas índice de productividad y calidad. ¿En qué creen ustedes que se va a traducir eso? Eso se va a traducir en mejores ingresos para la organización, porque lo que se hace, estamos siendo más productivos y es un producto o un servicio de calidad. Lo que estamos sacando al mercado va a tener un mayor consumo, o vamos a ser reconocidos desde el punto de vista de nuestra marca, y eso va a tener como consecuencia que los ingresos de la organización sean cada vez mayores. Cuando los ingresos de la organización son cada vez mayores, eso se va a volcar, o se debería volcar sobre el trabajador y lo que es su familia. Entonces, allí donde está la importancia de que cada vez seamos más productivos y tengamos mayor calidad en lo que estamos haciendo. Todo ese proceso, toda esa gestión, todos esos objetivos pasan por nuestras manos. Dime tú si no tenemos una tamaña responsabilidad. Administrar personal o capital humano va más allá de simplemente sacar una nómina, que no es que no sea importante, por supuesto que sí. La gente de alguna forma lo que está esperando es una retribución por el trabajo que hace, una retribución no solamente metálica, beneficios, compensaciones. Luego de ello, no es nada más el pasar amonestaciones porque llegaste tarde o revisa la entrada y salida del trabajador, pero eso sí, ni se te ocurra felicitar a alguien que lo esté haciendo bien, porque el objetivo no es ese, el objetivo es ver quién lo está haciendo mal para meterle un garrotazo. Muchas veces nos ubicamos en las organizaciones en esa posición. No es ver quién lo está haciendo bien, sino quién lo está haciendo mal para meterle un garrotazo. Entonces, cuando tú administras un capital humano bajo esa premisa, difícilmente tú vas a poder desarrollarlo, difícilmente tú vas a poder establecer canales de comunicación entre ese trabajador y tú o el supervisor y la organización, y eso va a tener incidencia en la motivación, va a tener incidencia en los índices de productividad, en la calidad de lo que hace, en la estabilidad o el clima organizacional. ¿Qué es clima organizacional? Es cómo percibe el trabajador su organización. Entonces, cuando eso se ve afectado, allí vienen los problemas porque las organizaciones se hacen improductivas. Y cuando una organización se hace improductiva, no pierdas nunca de vista de que en el mercado hay organizaciones que hacen lo mismo que tú y que te pueden pasar por encima porque están haciendo las cosas de manera adecuada, su gente está haciendo las cosas de manera adecuada. Cuando tú esbozas un concepto como que, oye, en esa organización sí es buena o esa organización sí es mala, detrás de ese concepto etéreo lo que se está queriendo decir es que quienes están haciendo las cosas en la organización o lo están haciendo bien o lo están haciendo mal.
Y es nuestra responsabilidad garantizar con nuestra gestión que vuelvo y les repito, no es una gestión divorciada de lo que es el nivel de supervisión y de liderazgo de la organización. Tenemos que ir de la mano acompañándolos a ellos para que puedan ellos desarrollar en esa misma línea. La gestión de administración del capital humano tiene que ver con precisamente lograr que nuestra gente pueda crecer y pueda desarrollar en un mejor ambiente y clima organizacional, una mejor calidad de vida en la organización y en consecuencia una mejor calidad de vida en sus hogares para que la gente pueda ser productiva, pueda desarrollar y la gente pueda crecer y las organizaciones se hagan productivas. Esa es buena parte de nuestra responsabilidad. Entonces no es nada más ver si le pagamos o no le pagamos, o si le pagamos las horas extras o no le pagamos o le raspamos el día que no vino la persona. No es nada más ver si vino o no vino y si marcó la tarjeta o no marcó la tarjeta. Bueno, ya eso de tarjeta no se utiliza. Si puso en el biométrico el registro o no, y cómo hacemos para quitarle el tiempo que no vino, sino por el contrario, cómo hacemos para motivar, cómo hacemos para que la gente crezca, para que la gente desarrolle, y no que me van a perdonar la expresión, no andar todo el tiempo en un conflicto con la gente, maltratando a la gente, golpeando a la gente y generando todo el tiempo, como les comentaba, me van a perdonar la expresión, generando todo el tiempo un peo en la empresa. Entonces, eso es así, hay quienes se dedican a eso y eso es lo que eso es lo que tenemos nosotros que cambiar. Bueno, ya con esta apertura a lo que es la materia, vamos a ir desarrollando el próximo miércoles buena parte de lo que es el contenido. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? ¿Hay algo que pudieron haber revisado en el sílabo y no les quedó claro? ¿O todo está claro como debe ser? Todo está claro, profe. Ok. Bueno, chévere. Si es así, recuérdense que ustedes tienen que llenar una aceptación y aprobación de ese contenido temario, de ese sílabo. Bájenla, la llenan, la firman y no sé qué más y la vuelven a subir. Esa es una de las asignaciones que ustedes tienen que ya está abierta. Nos vemos el próximo miércoles y bueno, los que ven clase conmigo en la próxima clase nos vemos a las 7:10 aproximadamente. Ok. Ok, profe. Chévere, hasta luego. Ok, profe, buenas noches.